Es año electoral en el que el PRI va con un candidato único a la presidencia, con José López Portillo. Y cuando digo candidato único es porque no había ningún otro candidato que quisiera competir contra él por la falta de legitimidad del PRI y de las elecciones. A tal extremo de que el PAN, cuando todavía era un PAN con dignidad, decidió no postular candidato alguno. Y paradojas de la historia. El Partido Comunista Mexicano, junto con otras organizaciones de izquierda, postula a Valentín Campa Salazar como candidato sin registro a la presidencia, sin registro, sin prerrogativas públicas. Ahora nadie hace nada si no tiene prerrogativas o tiene dinero para comprar despensas o votos, y sin reconocimiento legal. Prácticamente desde la clandestinidad y en contra del gobierno se hace una campaña que lleva en esa elección, donde venía una boleta con el solo nombre del registro del PRI y el PARM y el PPS apoyando a José López Portillo, un círculo blanco donde había que cruzarlo y poner el nombre completo de Valentín Campa Salazar para que contara. Miren, el dato que le daba Jesús Reyes Heroles a Arnoldo Martínez Verdugo, a Gilberto Rincón Gallardo y a Gerardo Unzueta, eran los dirigentes del Partido Comunista Mexicano de aquel entonces, estima que por lo menos Campa en esa elección tuvo entre 800,000 y 1,000,000 de votos. Lo que, aunado a lo que fue el movimiento estudiantil, que realmente es el que rompe, lleva ese movimiento de ruptura con el modelo autoritario de su país, lo que es el movimiento estudiantil del 71, los movimientos guerrilleros y la guerra sucia de los 70s, y este quiebre a una reforma política que permite el registro de la izquierda como partido político, su reconocimiento legal, a pesar de que ya lo había obtenido en después de 1919, cuando se tuvo al primer diputado comunista, Hernán Laborde, y después entra en la proscripción con Calles, bueno, después de Cárdenas, con los gobiernos posteriores a Lázaro Cárdenas. Entonces, han cambiado las cosas, efectivamente, como dicen los críticos de revueltas, pero lo que no han cambiado son las causas sociales que él ha defendido. Y es ahí donde están las fuerzas de sus ideas. La causa de la justicia social, de la equidad entre los hombres y las mujeres. Y en estos momentos donde nuestro país sufre no solamente de violencia y de terror, como lo hemos visto en los últimos días, México es un país más desigual que el país en el que nació en 1914 José Revueltas. Porque en aquel entonces, durante la Revolución Mexicana, la riqueza se concentraba en alrededor de 35,000 familias en todo el territorio, con las haciendas y los grandes terratenientes, donde los campesinos y los indígenas vivían como peones acasillados en sus propias tierras. Hoy, 11 familias detentan la mayor parte de la riqueza nacional. Más de 60 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza y más de 20 millones de mexicanos viven en lo que se llama pobreza alimentaria, es decir, que no tienen los recursos suficientes para garantizar su alimentación adecuada todos los días. Hoy hay una mayor concentración del ingreso, donde es infame que en este país exista el hombre más rico del mundo. Y peor aún, que esas 11 familias que tienen nombre y apellido, que son, por supuesto, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Bailleres, Azcárraga, Zambrano, todos tienen nombre y apellidos. Unos se andan por aquí también ahí, que se dedican a la leche, aunque claro,
la diferencia. Y otros que tienen mucha lana, que venden quesos y que no se sabe de dónde viene y a dónde va tanto dinero, ¿eh? Pero esos, y a estos no les hacen nada aquí, ¿no? Nunca habíamos tenido tanta desigualdad, pero además nunca, y Pepe siempre luchó por la igualdad y la equidad, el acceso a la educación, a las ideas de los mexicanos. Porque yo creo, como coincidiendo con él, como coincidimos muchos, lo que queremos, hemos dicho muchas veces, para alcanzar la verdadera democracia en este país, no es un país de electores, sino un país de lectores, porque en la medida que cada quien lea, no solamente vamos a votar en libertad, sino vamos a ejercer con libertad nuestros derechos. Y esa es de las grandes aportaciones de esa reforma. Ahorita vamos a hablar de Ayotzinapa y vamos a coincidir plenamente. Y no solamente es el asunto de la desigualdad, sino también la defensa del nacionalismo y de un Estado al servicio de la nación. Y el Estado nacionalista que conocimos hace algunos años, y ese nacionalismo incluso anti-yanqui que prevaleció entre nosotros durante mucho tiempo, ha desaparecido. Con las famosas reformas estructurales se han modificado las bases fundacionales sobre las que se integró el Estado mexicano y se creó el pacto social que permitió la pacificación del país. Hoy no solamente se ha desmantelado las responsabilidades sociales del Estado, sino prácticamente se ha dado marcha atrás en los principios fundamentales que le dieron identidad a nuestra nación. La reforma energética, por ejemplo, rompe con el principio de la propiedad originaria de la nación sobre los bienes del subsuelo y entrega al capital privado, particularmente extranjero, la explotación y el aprovechamiento de los hidrocarburos. El Estado deja atrás su responsabilidad social por velar en relaciones entre desiguales y acaba con el carácter tutelar del derecho laboral y del derecho agrario, que son de los principales rasgos distintivos de la Revolución Mexicana y que dieron lugar al surgimiento de un nuevo concepto de derecho en nuestra Constitución. No solamente el derecho de los individuos y sus garantías a la libertad, sino los derechos sociales. Y hoy el carácter tutelar, en donde el Estado debería vigilar la relación entre patrones y trabajadores, dada su condición de desigualdad, se ha demolido. Y en el momento en que se hace una reforma laboral que permite que la fragmentación de la jornada laboral, porque ahora se llama la desregulación del trabajo, y va a permitir establecer jornadas laborales por hora, por día, por semana, por mes, a prueba o por capacitación, rompe con el principio del derecho a una jornada laboral de 8 horas con un salario remunerador. Yo quiero ver cuál va a ser el salario por hora cuando empiecen a contratar las empresas como McDonald's y Burger King y todas estas a los muchachos que están estudiando por 60 pesos la hora. Y además van a introducir figuras como la subcontratación, lo que todo el mundo conoce como outsourcing, que va a romper con lo que es la materia de trabajo, que era la que permitía la contratación colectiva, donde ahora al demolerse la contratación colectiva, todo va a ser contratos individuales y a la palabra, con lo cual, además de flexibilizarse la relación laboral, va a liberalizarse sin responsabilidad del patrón la posibilidad del despido. Y eso está en todas las reformas. ¿Cuál es el aspecto central de la reforma educativa que hay que tantos profes normalistas? ¿Es un nuevo sistema educativo? No.
En ninguna parte de la reforma constitucional y la ley reglamentaria se habla de un nuevo modelo de educación que garantice la educación pública, laica y gratuita en todos los órdenes, todos los niveles educativos. Y con el pretexto, dicen, de recuperar el control del Estado de la educación, han quebrantado los derechos y las conquistas laborales del magisterio. Porque desde el momento en que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa va a ser el órgano responsable del ingreso, promoción y permanencia del magisterio, desaparecieron las condiciones generales del trabajo y desapareció el otro principio constitucional laboral fundamental, que es el de la relación bilateral para acordar las condiciones de trabajo entre el patrón y el trabajador. Y hoy el Instituto de Evaluación Educativa va a encargarse de todos los aspectos, incluidos los ascensos y el tabulador, a fijar los salarios que antes correspondían a las condiciones generales de trabajo. Decían que querían recuperar el control de la educación, dice queremos recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. Pues ¿cuándo la perdieron? La perdieron con el Baster Gordillo. Pues ellos hicieron al Baster Gordillo, a ese monstruo, al igual que lo habían hecho anteriormente con Carlos Longitud Barrios. Ahí el problema es que luego se le salió del Huacal el Baster, se fue de amiga de Fox y de Martita, allá andaban recorriendo el país con el librito para los padres de familia. Luego fue un artífice del fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador en los 2006, y Calderón empeñó su vida a el Baster, y después de que regresa al PRI le cobra la factura a la profesora Gordillo, que yo no sé cuándo dio clases, porque no sé qué de profesora. ¡Qué bueno! Y qué bueno que no dio, ¿verdad? Bueno, aunque nosotros la sufrimos en el Estado de México, porque de ahí salió, es de Comitán, pero se formó ahí la sección 36 del Estado de México en la zona de Catepec. Y de ahí el lamentable asesinato de Misael Núñez Acosta, que no olvidamos y que seguimos teniendo presente. Bueno, pero meten a la cárcel el Baster y dejan intocada la estructura del elvismo en el sindicato oficial. ¿Por qué? Porque lo que quiere recuperar el gobierno federal es el control del magisterio. Porque como ha sido, o fue durante muchos años hasta el surgimiento de la CENTE, aunque en muchos estados sigue siendo así, el sindicato oficial forma parte de la estructura electoral fundamental del PRI. Por eso dejaron, claro, cada uno con su expediente en el escritorio, a todos los elvistas. Todo el Comité Ejecutivo Nacional sigue siendo el mismo. Y todos, hasta los inspectores, yo conozco muy bien el caso del Estado de México, son los mismos que tenía Elba, pero ahora bajo el control de Emilio Schweifert, que hasta el pago de la nómina volvió a centralizarse, lo quitaron a los gobernadores, que ya la designación de comisionados la define el secretario de Educación Pública. Todos los aspectos se centralizaron, y yo no sé qué hacen los gobernadores diciendo que todavía administran el sistema educativo de su estado, con lo único que administran son conflictos, de los cuales no tienen capacidad para resolver ninguno. Pero esa reforma laboral, así como sucedió con el magisterio, ha pasado ya con los telefonistas, con los electricistas y con los trabajadores petroleros. Para no irme muy lejos con esto de las reformas, el hecho es muy concreto. En el momento en que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, de aquí debe haber mucha gente ligada a la termoeléctrica, dejan de ser organismos públicos para convertirse en empresas productivas del Estado, dejan de estar vigentes los contratos colectivos de trabajo de electricistas y de petroleros. Porque ahora los nuevos órganos reguladores y las empresas que se formen por Pemex, o mixtas o privadas, establecerán estas nuevas empresas, como ya son
empresas productivas del Estado y no organismos públicos, como decía la Constitución, porque la Constitución establece que los organismos públicos siempre serán propiedad del gobierno federal. Al ser empresas productivas del Estado ya no hay esa obligación constitucional. Eso quiere decir que pueden vender los activos de Pemex y de CFE, y les digo, pueden vender esa termoeléctrica a cualquier particular, o el sistema hidroeléctrico de Angostura Chicoacén en Chiapas, o la refinería de Salamanca, porque ahora ya no hay esa restricción. Pongo ejemplos que suenan extremos, pero al paso del tiempo iremos viendo cómo se privatizarán esos activos que se construyeron con los recursos y los impuestos de todas las mexicanas y los mexicanos. Y ahora los electricistas y los petroleros ya les dieron al traste con sus contratos colectivos y con la reforma en telecomunicaciones al sindicato de telefonistas. Entonces, una de las causas de revuelta, el tema central de revuelta siempre fue la defensa del trabajo frente al capital. Por eso ese ensayo del proletariado sin cabeza. Hoy tenemos un proletariado decapitado, porque no hay, ya no digamos la vanguardia que revuelta reivindicada, sino quien debía hacer la revuelta, digo la vanguardia, se convirtió en la retaguardia del Ejecutivo Federal. Aunque vienen nuevos proyectos desde las izquierdas, y por supuesto nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por volver a recuperar la identidad de la izquierda y entender que nosotros representamos a una clase social. Porque esa idea del fin de las ideologías, el fin de la historia, era la idea de que todos somos iguales y todos tenemos las mismas posibilidades. Y con eso, desde el gobierno de la Madrid han justificado todas las políticas neoliberales privatizadoras. Y yo no conozco una sola privatización que haya beneficiado al pueblo. Cuando venía un Telmex decían es que todos los teléfonos públicos no sirven, ahora las tarifas van a ser más baratas, etcétera. Tenemos las tarifas telefónicas más caras del mundo. Si hay que privatizar las carreteras, pues han quebrado una y otra vez, las rescata el gobierno y se las vuelve a regresar. Que iba a haber mucho más tren, la privatización de ferrocarriles, iba a permitir que se mejorara el transporte de cargas, el movimiento de mercancías. Bueno, no se ha construido un kilómetro adicional de vías férreas desde su privatización y desapareció el transporte de pasajeros, que en muchas zonas rurales e indígenas era el instrumento fundamental de comunicación. Ya solamente nos queda de transporte de pasajeros dos turísticos, el que va de Guadalajara a Tequila y el que va de Mérida a Chichén Itzá, y otro que es una vergüenza para el país, que es la Bestia, que utilizan los migrantes de Centroamérica y que son permanentemente vejados, maltratados, extorsionados, asesinados, incorporados a la trata de personas, y donde nuestro gobierno, la verdad, no tiene cara para poder asumir esa responsabilidad de la violación a los derechos humanos de hombres, de mujeres, de niñas, acompañados o no, nacionales o extranjeros, frente a la gravísima situación de los migrantes. Otra causa vigente de revueltas es esa América Latina, ese movimiento internacional unido de los trabajadores y los trabajadoras. Y vaya que tenemos muchas causas de revueltas vigentes. Y con los compañeros allá viendo lo de Ayotzinapa, yo creo que estamos en un verdadero momento de descomposición política en el país, donde ya no es un asunto solamente de crecimiento de la inseguridad y de la violencia, sino de un debilitamiento sistemático del Estado mexicano y de una descomposición, corrupción y una crisis moral de las instituciones públicas.
porque no es solamente el nivel de corrupción y de penetración de la delincuencia organizada en las estructuras de gobierno. Es esta descomposición que tiene una visión patrimonialista de la función pública y este vínculo entre política y negocios que todo lo corrompe. Porque no solamente corrompen los narcos, corrompe mucho el dinero. Y corrompe tanto que corrompe hasta los votos. Porque hoy no se roban, ni se queman las urnas, ni se rellenan. Hoy se abusa de la pobreza y la necesidad de la gente que se ve obligada a vender su conciencia, aunque en muchas zonas residenciales del país, del más alto nivel, también se compran votos. Yo lo he visto en Ciudad Satélite, en Echegaray, o en Benito Juárez, en el Distrito Federal, que es el municipio o delegación con el más alto índice de desarrollo humano de nuestro país, porque se ha hecho del dinero un gran instrumento corruptor. Y esa descomposición ha ido afectando también a nuestra sociedad, porque para que haya tanto dinero sucio, tiene que ver quién se encarga del lavado del dinero. Y el lavado de dinero no se hace sino en la economía formal y en el sistema financiero de nuestro país. Y la propia Secretaría de Hacienda reconoce que hay más de 100,000 millones de dólares en el sistema financiero mexicano que proviene de actividades ilícitas. Y vemos inversiones monstruosas en desarrollos inmobiliarios que están desocupados, en donde no se justifica el origen de estos recursos. Ustedes van a ver ahí en la Ciudad de México el desarrollo de Santa Fe, este nuevo aeropuerto que quieren hacer en la Ciudad de México, que es un absurdo, 160,000 millones de pesos que se invirtieran en la laguna, volveríamos a tener algodón en la laguna. Y allá se va a ir a una obra donde la mayor parte de la inversión es para evitar que se inunde el aeropuerto y esta zona del Estado de México, o para que no se hunda la pista del aeropuerto y las instalaciones, como ahora estamos viendo, se está hundiendo la terminal 2 del aeropuerto, porque esa zona de la ciudad se hunde 30 centímetros al año, porque eso era un lago antes y ya nos lo acabamos. Este dinero que se sabe que es inútil, que va a ser un gran negocio mexicano, contra presuntos delincuentes ya sometidos y que fueron fusilados en una bodega abandonada. Primero el ejército dijo que se trató de un enfrentamiento, ya se acreditó que no. Dijeron que era para rescatar a unas mujeres que habían sido secuestradas. Las 2 mujeres supuestamente secuestradas están detenidas hoy en el penal de alta seguridad de Tepic, en Nayarit. Una niña de 15 años de la Escuela Secundaria Técnica de Arcelia asesinada, y la niña era estudiante activa de la secundaria, y no solamente alteraron la escena del crimen, sino que ya se demuestra hoy que esos presuntos delincuentes fueron ejecutados con sus propias armas para descargarle responsabilidad a los elementos del ejército. Eso no puede quedar impune. Como tampoco el asesinato de 2 jóvenes en Ciudad Hidalgo, en Michoacán, que porque no le hicieron alto, no pararon su vehículo a la señal de alto de la policía militar, a la policía municipal los dispararon y les asesinaron. Como no puede quedar impune la detención de los dirigentes yaquis que defienden su derecho al agua, que tienen sus documentos que les dio el general Cárdenas acreditándole sus tierras y sus aguas, mientras el gobernador hace un acueducto, que aparte hace negocio con el acueducto y construye una presa en su rancho para irrigar sus terrenos, sus cultivos. Como no pueden quedar impunes los abusos del Instituto Nacional de Migración contra los migrantes, siendo parte de la trata de personas. Y como no puede quedar impune los hechos de Iguala, que afectó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa,
a jugadores de un equipo de fútbol, a un taxista y a una mujer que estuvieron en el momento inadecuado y donde hoy no aparecen 43 jóvenes en donde no hay explicación. Y peor aún, donde se ha acreditado que la policía municipal, en colaboración con grupos delictivos, fueron quienes iniciaron la balacera a mansalva y secuestraron a los estudiantes. Y peor aún, que el presidente municipal surge como candidato externo del PRD y se afilia y le permiten que entre al partido, sabiendo los dirigentes del PRD, el gobierno del estado y el gobierno federal, de los vínculos de él con la delincuencia organizada. Su esposa es hermana de los capos del grupo Guerreros Unidos. Acaban de tener a uno, al Molón, a Salomón, hace 3 días. El otro fue asesinado. Es un cártel que surge tras la muerte de Beltrán Leiva en Cuernavaca. Se divide en 2 cárteles, los rojos, los grupos unidos. Todo eso lo sabemos nosotros, no lo va a saber el CISEN. Y que habíamos denunciado que él personalmente, ese presidente municipal, había asesinado a compañeros nuestros por demandarle fertilizante. Yo estoy ahora como presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en el Congreso, de las 2 cámaras. Y mi objetivo no solamente va a ser que aparezcan vivos nuestras compañeras y compañeros, sino que se deslinden responsabilidades. Tanto los autores intelectuales y materiales en el caso de Ayotzinapa, como las autoridades que fueron omisas y propiciaron que sucedieran estos hechos de barbarie y de terror. Esto es terrorismo de Estado, porque el gobernador sabía quién era el presidente municipal. El procurador de justicia tenía denuncias de los homicidios contra compañeros nuestros. El Congreso del Estado se negó a desaforar al alcalde a pesar que lo solicitó el gobernador. La Secretaría de Gobernación sabía de estas denuncias porque compañeros nuestros fueron a denunciarlo, al igual que con el Procurador General de la República, y el CISEN tuvo la desfachatez la semana pasada de reconocer que tenía información de los vínculos con el presidente municipal. Pero también el PRD tiene que rendir cuentas, porque no es posible que la esposa del alcalde haya participado en la última elección interna para ser dirigente estatal. Y nos tienen que decir a quién el nivel de penetración de ese grupo en el partido en Guerrero y en otros estados, y a quién financió, a qué dirigente estatal o nacional financió, porque nosotros no vamos a ser tapaderas absolutamente de nadie, y mucho menos permitir a que regrese una guerra sucia donde se mata a jóvenes, estudiantes, pobres de una normal rural, indefensos, en un acto de absoluta barbarie. Y espero que todos aquí lo condenemos plenamente y exigimos que nos presenten con vida a los compañeros que aún no han sido encontrados. Finalmente, ya no voy a hablar de la obra literaria de Pepe Revueltas, como guionista de cine, militante político, pero la verdad es que ojalá y podamos recuperar la publicación de muchas de sus obras. Toda la parte de los muros de agua, el luto humano, los días terrenales y los errores, que es una crítica al estalinismo, los motivos de Caín y el Valle de Lágrimas, ahí con conceptos muy bíblicos, el apando, que cuando hablas del apando solamente se le conoce por la película, más que nada, que es buena, pero le falta, hay personajes que se pierden de la novela entrañables. La celda de él en Lecumberri estaba frente al apando, y mucho de esa experiencia de Lecumberri la escribe en la memoria. Aunque también hay que ser autocríticos, ¿no?, en este homenaje,
porque yo estoy convencido de que si José Revueltas estuviera aquí con nosotros en este homenaje, lo primero que diría es que chingados están haciendo aquí. Yo no quiero que me hagan ningún homenaje. Vean lo que está pasando en el país y mejor pónganse a trabajar para resolver esos problemas. Muchas gracias por la invitación y espero verlos más seguido. Muchísimas gracias.